Tan solo hizo falta que estuviera ingresado en urgencias 12 horas para que el mundo se volviese loco. Si es que no os puedo dejar solos ni 5 minutos. Total, que lo que tenía que ser una reunión relativamente protocolaria entre Donald Trump y Vladimir Zelensky se convirtió en un combate de lucha libre. Ahora solo falta saber si era lucha libre como en las Olimpiadas o lucha libre profesional americana. Es decir, una comedia, un show puesto ahí para el consumo del personal. Y aunque no da esa sensación, podría fácilmente ser eso, porque el bochornoso espectáculo fue ofrecido en directo delante de las cámaras. Aunque hay muchas cosas que me han dejado de pasta de boniato en todo este affair, una de las que más me mosquea es ¿por qué fue Zelensky a Washington si no era para realizar una firma protocolaria? Estas cosas no se improvisan, todo esto tenía que estar más que atado y bien atado. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Sabía que Trump no le iba a dar más dinero y así al cabrear a Trump ganarse el favor de los europeos, especialmente Francia e Inglaterra? ¿Cuál es el plan de Trump? ¿Era todo una encerrona a Zelensky? Chalaos y chalas, si es tu primera vez aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Así pues, ¿qué leches ha pasado aquí? El ambiente ya estaba calentito, con alguna declaración bastante sorprendente por parte de Maese Trump, llamando dictador a Zelensky. Pero claro, si Zelensky es un dictador, ¿qué es Putin? ¿Un paladín de la democracia y la libertad? Que la administración Trump está apretando las tuercas de los antiguos aliados de la administración Biden parece bastante obvio. Tan solo puedo especular de por qué lo hace, pero seguramente tiene razón en muchos aspectos. Sin entrar a discutir los pormenores de la política exterior de Trump, ya que eso nos llevaría a un vídeo mucho más largo de lo que mi audiencia puede soportar, es importante tenerla en cuenta, ya que esta es lo que ha creado principalmente el decorado de la infame reunión en el despacho oval de la Casa Blanca. Y es que en lo que a política internacional se refiere, Donald Trump va a ser tan expeditivo o más que en lo nacional, como vimos en el vídeo sobre el Doge. Y por muy desagradables que me parezcan las formas de Trump, intento prestar atención a lo que dice, más que a cómo lo dice. Pero que con los políticos más profesionales o tradicionales se me hace muy cuesta arriba, ya que a diferencia de Trump, sus formas pueden ser exquisitas, pero su contenido acostumbra a ser deleznable. Me viene a la mente el viejo adagio que solía decir mi padre: prometo, prometo, hasta que la meto. Una vez metido, nada de lo prometido. Lo mejor es ver cómo todo el mundo, desde el cuñado medio, que somos la mayoría de nosotros, hasta los expertos, a todo el mundo medianamente razonable le está explotando la cabeza. Así el personal más de izquierdas ven como el facha del Satán naranja está dándoles caña a los ucranazis, mientras que los mandatarios socialistas o socialdemócratas son los que apoyan a los cachorros del Maidán. Al mismo tiempo, la derecha ve como el paladín anti-woke le hace ojitos al taimado de Vladimir Belcebú Putin y va lanzando misivas a los ya menos socios europeos de que se acabó el bróquil y que el que quiera peces militares que se moje el culo con el coste que eso conlleva. No tengo ni idea de cómo va a acabar todo esto, pero estoy seguro de que aquí no hay trigo limpio por parte de nadie. Putin, Biden, la industria armamentística, la Comunidad Europea, BlackRock, Soros, Zelensky o Trump. Seguro que todos tienen algo que callar, en lo que parece que se va a convertir en un todos juntos la mataron y ella sola se murió. Que el nivel de incertidumbre es tan elevado que nadie tiene ni puñetera idea de qué va a pasar. Menos todavía que al principio de la guerra. Cuando hice este vídeo, el vídeo con más visitas de todos los que he hecho, casi 30.000, propuse 3 escenarios posibles. Hoy, 3 años más tarde, las posibilidades de que se cumpla el primero, victoria total de Rusia, está casi muerto. Yo creo que eso no va a pasar.
Ahora mismo el que tiene más pinta es el segundo, victoria parcial, y ese es casi el peor escenario posible, porque quiere decir que aunque se llegase a firmar una hipotética paz, esta no va a ser duradera. Pégale un vistazo y dime qué opinas, link en la descripción. Total, que no sé quién saldrá victorioso, pero sí sé que la ganancia será de pescadores. Ya se sabe, a río revuelto. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos hablamos.